El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Colegio de Ingenieros da luz verde a nuevo edificio legislativo. Modificación en aumento salarial de diputados recibe segundo debate. Diputados rinden homenaje póstumo a don Alberto Cañas. Comisión de Nombramiento recomienda a exlegislador Carlos Góngora para defensor adjunto de los habitantes. Vamos al detalle de las informaciones. En una reunión que sostuvo con los jefes de bancada, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, solicitó a los diputados aplazar por 5 meses la discusión y aprobación de la ampliación a 4 carriles de la Ruta 32 para renegociarlo con el gobierno de la República Popular China. Segnini señaló la carencia de un anteproyecto con la calidad técnica que la obra requiere, así como dudas en el aspecto técnico. Por acuerdo de los jefes de fracción, tal plazo sería otorgado siempre y cuando el gobierno presente el plan de negociación con la empresa Check. La disposición de los diputados es que una vez cumplido el plazo solicitado por el gobierno, el proyecto ingrese al primer lugar de la agenda de discusión en el plenario legislativo. El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, en compañía del subgerente del Banco de Costa Rica, Leonardo Acuña, dio a conocer un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en que se avala la construcción del nuevo edificio legislativo. Agregó que el informe rechaza las observaciones señaladas por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, en el que se objeta el proyecto al señalar, entre otras cosas, que se opacaba el valor histórico de edificios como el Cuartel Bellavista, la Casa Rosada, el edificio Sion, entre otros. Como conclusión final, dice el informe, en atención a lo indicado en los apartados anteriores, es criterio de este Colegio Federado que la propuesta presentada para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa no tiene, desde el punto de vista técnico, condiciones que imposibiliten el desarrollo y ejecución del mismo. El presidente legislativo comentó que el informe agrega elementos contundentes y nuevos para que el Ministerio de Cultura pueda cambiar su posición. La construcción del nuevo edificio legislativo tiene un costo de $79 millones, pero además incluye cerca de $6 millones para la restauración del edificio principal y otros de gran valor histórico y cultural que actualmente sirven como oficinas para los diputados y funcionarios. El plenario legislativo aprobó en segundo debate la modificación a la Ley 7352 que regula la remuneración salarial de los diputados. Con la reforma, los legisladores tendrán solo un aumento anual y no 2 como se ha aplicado hasta la fecha. Semestralmente, los legisladores recibían un incremento automático de 5%, es decir, 10% anual. La modificación establece que el incremento, que se aplicará el 1 de mayo de cada año, será igual al porcentaje del índice de precios al consumidor y tendrá un tope del 10%. El presidente del Congreso, Henry Mora, comentó que en los próximos 4 años el presupuesto de la Asamblea Legislativa tendrá un ahorro cercano a los 1.300 millones de colones. Este proyecto fue catalogado como prioritario por los congresistas desde que asumieron sus funciones el pasado 1 de mayo. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dictaminó en forma afirmativa un proyecto de ley para prohibir expresamente que se le cobre a los choferes de bus la diferencia económica resultante entre el dinero que recolectan durante el día en estas unidades de transporte y lo que marcan los dispositivos electrónicos instalados en ellas. Los diputados consideran que no se pueden realizar castigo a los salarios de ningún trabajador, por lo que el cobro es improcedente. El proyecto pasará para su votación final al plenario legislativo. La Comisión de Nombramientos aprobó recomendar al plenario legislativo al exdiputado Carlos Góngora Fuentes como elegible para ocupar el puesto de defensor adjunto de los habitantes, luego de conocer mediante audiencias a los 3 candidatos propuestos por la defensora Ofelia Teitelbaum. Sí, hemos escuchado con cuidado a los 3 miembros de la terna elaborada por la defensora y hemos deliberado, hemos hecho preguntas y la comisión ha decidido recomendar al plenario que se ratifique como defensor adjunto a don Carlos Góngora Fuentes. Bueno, la decisión que tomamos fue que tuviera mayoría de votos y vamos a aceptar para poder llevar una posición, por así decirlo, unánime al plenario y no confundir más, pero no obtuvo todos los votos el candidato que estamos proponiendo.
Luego de quedar en firme esta decisión, el expediente pasa al plenario legislativo, en donde los 57 legisladores tendrán la última palabra sobre la persona que ocupará dicho cargo en la Defensoría de los Habitantes. Los diputados rindieron homenaje póstumo al periodista, escritor y político Alberto Cañas Escalante. Cañas falleció el sábado anterior tras una complicación a raíz de una cirugía. Cuando se examina su biografía es impresionante pensar en cómo tuvo tiempo para hacer tanto y hacer bien muchísimas cosas. Una de las conclusiones sobre don Alberto Cañas es que fiel e incondicional hizo todo lo que tenía que hacer y dijo todo lo que tenía que decir, con tal de no pasar inadvertido. Una persona con un estilo muy particular y del cual creo yo los políticos que nos encontramos vigentes hoy en nuestro país, debiéramos aprender mucho de lo que fue ese estilo de don Alberto. Don Alberto fue irreverente, decía lo que pensaba, no le importaba si caía bien o caía mal, él defendía con pasión sus convicciones. Don Alberto nació en San José el 16 de marzo de 1920. Su hermana le enseñó a leer a los 3 años. También se graduó de abogado. Uno de sus mayores aportes fue formar parte del grupo de intelectuales que después de la Revolución del 48 cambiaron la fisonomía política costarricense. Hoy es un día que la historia marcará de un gran hombre que defendió, como dicen, y habló siempre en línea recta, aunque muchas veces no compartiéramos ni necesariamente avaláramos algunos de sus apreciaciones de esos momentos de la historia patria, que quizás por un tema familiar los vivimos y los sentimos de otra manera. Pero no hay duda que don Alberto Cañas fue un hombre, como lo han definido ahí, un renacentista. Don Alberto fundó y dirigió el diario La República en 1950 y más tarde se hizo cargo del Excelsior. En el campo político fue embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas de 1948 al 49, durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además fue viceministro de Relaciones Exteriores en el periodo 55-56, diputado por San José, jefe de fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional del 62 al 66. De 1970 al 74 fue el primer ministro de Cultura, Juventud y Deportes. Fue presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 1994, miembro fundador del Partido Acción Ciudadana en el 2000, del que sería presidente e integrante de su comisión política. Fue un intelectual de largo fuste y también un académico. Fundó la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y ahí hasta hace muy poco tiempo participaba dando clases a pesar de su edad. Don Alberto Cañas Escalante también nos acompañó a nosotros desde la fundación y a nosotras desde la fundación del Partido Acción Ciudadana. Entre sus múltiples galardones se encuentran el Premio Magón de Cultura en 1976, el Premio García Monge y muchos premios Aquileo Echeverría. Recibió además el Premio Pío Víquez de Periodismo en el año 2012 en reconocimiento de su larga carrera como periodista. Se destacó además en su famosa columna Chisporroteos, en la que tocó por más de 40 años temas de actualidad nacional, y se mantuvo activo como docente hasta su muerte. Siempre había que contrastar pensamientos y posiciones, y siempre había que aprender de él. Hoy, Alberto Cañas, el maestro, el amigo, el compañero, el contendor, el fundador de la Costa Rica que disfrutamos, al Alberto Cañas de 50 años de protagonismo en Liberación Nacional con sus gobiernos, y a doña Alda, con quien se encuentra en la eternidad, y a su familia, les digo gracias por habernos dado acceso al tesoro de su conocimiento, a la inconmensurable sabiduría de su vida
y especialmente a la fuerza vital de su existencia que nos marcó de manera tan determinante. Manuel González, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, señaló a los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales que el país debe plantearse un verdadero análisis sobre las ventajas de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE, como se conoce a este organismo, fue fundada en 1961 y actualmente agrupa 34 países miembros que comparten las mejores prácticas y promueven políticas para mejorar el bienestar económico y social. Costa Rica junto a Lituania podrían integrarse a este organismo en el 2015. Lo que he dicho es que hay 3 factores fundamentales que necesitamos como nuevo gobierno y como país también, en general la ciudadanía, conocer. Número 1 es qué es lo que se ha hecho en este proceso de incorporación. Con base en lo que se ha hecho, ¿dónde estamos parados? Y sabiendo dónde estamos parados, qué es lo que nos falta por hacer, cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios, a qué tenemos que estar atenidos, cuál es la velocidad con la cual debemos llevar este proceso. En caso de ingresar, el país podría haberse beneficiado en asuntos como salud, educación, comercio, empleo, finanzas, agricultura, industria y ciencia y tecnología. El canciller también indicó que el país debe analizar a profundidad el posible ingreso a la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional creada en el 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Su propósito es convertirse en una plataforma de articulación política e integración económica y comercial y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.